Hola, soy Richelit Acosta, estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes sobre lo que son los sujetos en la relación de trabajo y sobre lo que es un contrato de trabajo. Bien, ¿qué son los sujetos en la relación de trabajo? Cuando hablamos de los sujetos en la relación de trabajo nos estamos refiriendo a la relación que existe entre el patrón y el trabajador. Para que esta relación sea formalizada, se debe realizar a través de derechos y obligaciones que estipulan el contrato de trabajo según la ley orgánica del trabajador. Bien, entonces, primero que nada, ¿qué es un trabajador? Cuando hablamos de un trabajador nos estamos refiriendo a la persona que presta sus servicios retribuidos y subordinados a otra persona, ya sea natural o jurídica, como es el caso de las instituciones o empresas. Si su edad es menor a la legal establecida, puede ser considerado un trabajo infantil, solo si cuenta solo si cuenta con la aceptación de su padre, de sus padres, representantes o tutores. Por otro lado, si la persona presta sus servicios de forma no voluntaria, es considerado esclavitud o servidumbre, y sobre todo si esa persona no recibe una remuneración económica a cambio de sus servicios prestados. Por otra parte, según lo que establece la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, tenemos una distinción de estos sujetos en la relación trabajo. Tenemos trabajador dependiente, según lo que establece el artículo 35 de la ley ya mencionada. Cuando hablamos de un trabajador dependiente nos referimos a toda persona, a todo trabajador o trabajadora que presta los servicios personales en el proceso judicial de trabajo bajo dependencia de otra persona, ya sea una persona natural o jurídica. Por otra parte, tenemos el trabajador independiente, según lo que establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajador y trabajadora. Cuando hablamos de un trabajador independiente, nos estamos refiriendo a que el trabajador que no depende o por cuenta propia es aquel que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social trabajo no depende de un patrón alguno o de ninguna patrona, sino que se encarga de sí mismo de manera independiente de realizar su trabajo, cómo va a ganar, todo eso. Por otra parte, tenemos lo que son los trabajadores de dirección, según lo que establece el artículo 37 de la ley ya mencionada, que se entiende por trabajador de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones en la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrón o patrona. Tenemos también los trabajadores de inspección y de vigilancia, según lo que establece el artículo 38 de la ley ya mencionada. Se entiende por trabajador o trabajadora de inspección aquel que tiene a su cargo la revisión de trabajo de otros trabajadores y trabajadoras, y por trabajador de vigilancia aquel que tiene bajo su custodia o resguardo la seguridad de bienes de otra persona. Tenemos también la definición de lo que es el patrón según el artículo 40. Se entiende por patrón o patrona toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo. Y por otra parte, según lo que establece la ley ya mencionada en su artículo 41, tenemos los representantes del patrono, que como su nombre lo indica, es aquellos que se van a encargar de representarlo cuando éste no esté dispuesto a asistir. Y tenemos las entidades de trabajo en el artículo 45 y también están los grupos de entidades de trabajo según el artículo 46. Tenemos la tercerización en el artículo 47 y también está estipulada la prohibición de tercerización, pues no está bien. Según lo que establece el artículo 48, tenemos lo que son los contratistas en el artículo 49 y por último están las modalidades especiales de condiciones de trabajo.
las leyes especiales en el artículo 204 y los trabajadores residenciales según lo que establece el artículo 206 de la ley ya mencionada. Ok, entonces, ¿qué es un contrato? ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es, según lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadores, según su artículo 55, es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en que una persona presta sus servicios en el proceso social trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se entiende que una persona presta sus servicios a otra bajo la premisa de recibir una remuneración a cambio de la labor prestada. Sin embargo, es de acotar que muchas doctrinas no están de acuerdo con esta definición, puesto que le están dando la mayor importancia solamente a la remuneración económica, cuando no debería ser así, porque también es sumamente importante los deberes de previsión que se tengan con el trabajador, o sea, evitar que el trabajador resulte lesionado, ya sea física o psicológicamente, como resultado de la labor de su trabajo. Ok, tenemos diferentes clases y modalidades. Por una parte, de acuerdo con la legislación venezolana, los contratos de trabajo pueden ser según el sujeto. Según el sujeto pueden ser individuales o colectivos. Individuales celebrados por un solo trabajador y colectivos cuando son celebrados por un sindicato de trabajadores. A ver, también el contrato, cuando es un contrato individual, puede ser según su naturaleza. Según su naturaleza, viene a ser ya sea por un tiempo indeterminado, por un tiempo determinado o por una obra determinada. Cuando hablamos de que es por un tiempo indeterminado, es que el trabajador va a prestar sus servicios sin una fijación de tiempo, según lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Cuando hablamos de que un contrato de trabajo es por tiempo determinado, es decir, que los servicios de trabajo se han limitado o han tenido una fijación de duración, es decir, hasta el día 20 de octubre tú trabajas, según lo que establece el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Y el trabajo que es para una obra determinada, o sea, la clasificación según el modo de contrato, según se establece por su naturaleza para una obra determinada, es la prestación de servicios del trabajador, tiene por objeto la realización de una obra o la ejecución de un servicio precisado por las partes. Estos contratos terminan con la conclusión de una obra o un servicio, y para su celebración se exige preferentemente que sean de forma escrita, según lo que establece el artículo 63 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. También están lo que son las características del contrato de trabajo, que puede ser consensual, bilateral, onerosa, conmutativo, de ejecución continua duradera e instituto personal. Prosiguiendo con las características del contrato, tenemos que puede ser consensual. Este se perfecciona mediante el consentimiento legítimamente manifestado por ambas partes, es decir, que puede haber vicios en el consentimiento, como lo es en los mismos contratos de derecho civil. Por otra parte, tenemos la otra característica, que es que es bilateral, genera obligaciones interdependientes entre ambas partes. Una parte presta sus servicios y otra debe de realizar una remuneración a cambio de esos servicios. O sea, salvo ciertas excepciones como son las vacaciones, el principio es que si el trabajador no trabaja, no recibe su pago. O sea, se basa en esto, pues, de que cada uno va a realizar su contrato con la finalidad de obtener algo a cambio de la otra persona, pues. Entonces tenemos que es oneroso. Cada una de las partes realiza un sacrificio para obtener una ventaja de su contraparte.
Un sacrificio podría ser por el lado del trabajador realizar su trabajo y el caso del patrono hacer la remuneración económica por ese trabajo. Tenemos que es conmutativo. Cada parte conoce de antemano cuál es su prestación que espera de la otra parte. Tenemos que es de ejecución continua o duradera, porque permanece en el tiempo, no se agota con la prestación de un servicio, no se extingue, no se agota con la prestación de ese servicio. Tenemos que es de instituto personae, en lo que se refiere al trabajador, puesto que el patrono contrata por sus características, o sea, cualidades personales especiales que tiene esa persona. Y si ese trabajador manda a su hija, a su mamá, a su hermano o X persona para que cumpla con lo que se suponía le correspondía a él, el patrón estará inconforme porque la prestación que él espera en principio es de esa persona, puesto por sus cualidades y características. Entonces, en este elemento no arropa al patrón, puesto que este puede ser sustituido y sin que ello afecte el trabajador, porque si va a seguir recibiendo la remuneración económica no lo va a afectar en nada. Entonces, por otra parte, tenemos lo que son los elementos del contrato. En los elementos del contrato tenemos lo que es el consentimiento, el objeto y la causa. Cuando hablamos de consentimiento, se supone que ambas partes, ya tanto el patrón como el trabajador, deben de estar de acuerdo y deben de manifestar se debe de manifestar la voluntad de las partes. Por tanto, los vicios del consentimiento son los mismos que en el derecho civil, o sea, error, dolo, violencia. El contrato, según lo que establece el artículo 1133 del Código Civil venezolano, es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Ok, por otro elemento, como ya se dijo, está el objeto, que el objeto debe ser ilícito, posible, determinable o determinado. Si el objeto no está determinado en el momento del nacimiento del contrato, debe ser determinable para la ejecución del mismo. Es decir, como establece la ley, el objeto del contrato debe ser posible, determinable o determinado. Por último elemento del contrato tenemos lo que viene a ser la causa. La causa debe ser lícita. La obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. Ok, la causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres, a la moral o al orden público. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser la presunción legal del contrato del trabajo. Se presupone que los contratos laborales celebrados por las partes gozan de total legalidad, siempre y cuando no posean vicios en forma prevista en la Ley Orgánica del Trabajo los trabajadores y trabajadoras. Se dan cuando los antecedentes y circunstancias que dan motivo a la prestación son establecidos por la ley y admite de prueba en contrario. Su diferencia con otros tipos de contrato. Tenemos el contrato de compra-venta, o sea, vamos a diferenciarlo del contrato de compra-venta. Se regula en materia civil el contrato de compra-venta. En cambio, el contrato de trabajo se regula mediante la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Cuando hablamos de un contrato de compra-venta, se contrata la comercialización de un objeto como tal. Por ejemplo, no, te voy a vender un carro, una casa, o sea, ya sea un bien mueble e inmueble. Y cuando se entrega esa mercancía por un precio estipulado y se hace siempre, casi que siempre al instante, pues. Y en cambio, cuando hablamos de un contrato de trabajo, o sea, estamos hablando es de un servicio que va a prestar un trabajador a su patrón, ya sean servicios físicos e intelectuales, por una remuneración acorde con el mismo.
Y bien, por último tenemos lo que son las semejanzas con otros tipos de contratos. Son relaciones directas en igualdad de condiciones entre las partes. Se paga un precio definido y estipulado de antemano por lo que se adquiere. No hay subordinación entre las partes. Debe de estar lo que es la relación directa entre las partes, lo que puede acarrear obligaciones, así como lo son los derechos. No hay subordinación y persiguen fines comunes entre las partes. O sea, cada una tiene una finalidad. Ok, gracias por su atención.